la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia del lenguaje de los taínos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiú Lamarche, quien es un experto en los taínos, que es profesor, ha sido profesor de historia y de todo lo que tiene que ver la sociedad indígena de Puerto Rico y autor de un sinnúmero de libros sobre estos temas. Y acaba de publicar un libro titulado Diccionario Taíno, documento y comentado. Documentado y comentado. Sebastián, me gustaría que nos hablaras, proveyeras un trasfondo a nuestros radioescuchas sobre ¿de dónde es que vienen los taínos? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, el lenguaje de los taínos sigue siendo algo complejo, pero definitivamente es el resultado de un sincretismo que ocurrió en las Antillas Mayores. Fíjate que hacia el año 6000, antes del año 6000, hay unas migraciones de los llamados arcaicos que entran a Cuba y la Hispaniola. Luego hay otra migración de arcaicos que proceden de Sudamérica hacia Puerto Rico. En pocas palabras, ya hacia el año 600 después de Cristo, hasta el 1200 se desarrolla la cultura en Puerto Rico, que culmina en un proceso de siglos con la llamada cultura taína, en lo que hoy día es la española, que es República Dominicana y Haití, y Puerto Rico. Es el centro de la cultura taína. Ahora, esa confluencia de miles de años de diversas migraciones es lo que complejiza el problema de cuál es el lenguaje de los taínos. Sabemos que el lenguaje de los taínos, por los principales vocablos, es de procedencia de los llamados arahuacos, la etnia de suramericana que asciende por el arco de las Antillas Menores hasta Puerto Rico y la española. Ahora, hay diversas teorías. Otros hablan de que había una lengua de los arcaicos que procedente de Centroamérica, que se mezcla luego con otra procedente de Sudamérica, etcétera, etcétera, y dando todo esto como resultado una situación de que el propio Las Casas dice, y cito, 3 lenguas había en la isla, se refiere a la española, distintas una de otra. La una era de la gente que llamamos de Macorís de abajo y de Macorís de arriba. La otra lengua fue la universal de toda la tierra, y esta era más elegante y copiosa, de más dulces vocablos y más dulce en el sonido. En esto, la del Cacicago de Jaragua, en todo llevaba ventaja y era la más prima. O sea que Las Casas, que llega a la española en 1502, ya se percata de que hay 3 lenguas diferentes. Ahora, hay una lengua de la isla más completa que las otras, que eran de ciertas regiones en particular. Así que la situación que tenemos es que la llamada lengua de los taínos es de una zona geográfica, en términos generales, es la que se debió haber ocurrido en Puerto Rico también y en gran parte de la española. Luego tenemos un personaje que tiene mucho valor por lo que recogió y recopiló, que es Fray Ramón Pané. Pané era un pobre monje de un monasterio de Badalona que fuimos a visitar hace años. Y cuando Colón regresó del primer viaje, detrás de los Reyes Católicos, llega hasta este monasterio y ahí conoció a este fraile. Los motivos por los cuales Colón lo trajo en el segundo viaje lo desconocemos. No pudo haber sido ningún tonto. Colón lo trae, pasan por Puerto Rico en el segundo viaje, llegan hasta el norte de la Española. Y ahí es que Pané, por orden del almirante Colón, se supone que comienza a recoger las creencias indígenas que había en ese momento. Y al principio pues se da cuenta que es la situación que hemos planteado, de que hay 2 lenguas en esa zona, y termina entonces en el cacicazgo de Guarionex, con un intérprete que lo ayudó a recoger. Entonces tenemos el famoso
relación de las lenguas de los aborígenes de la española que recoge Fray Ramón Panés, que principalmente son las creencias, o sea, el imaginario que tenía el indio taíno de ese entonces. Porque tenemos que recordar que en aquel tiempo no habían grabadoras. No. Así que definitivamente la única forma que nosotros podemos saber cómo era que hablaban los taínos era a través de los cronistas. Los cronistas son más o menos las personas que recopilan lo que está sucediendo. Y entonces ellos son los que empiezan a averiguar cómo es que hablan los taínos, qué hablan, etcétera. Y eso es lo que estamos hablando de estos escritos de estos monjes. Tenemos que recordar también que en aquel tiempo los monjes eran las personas que guardaban los libros, escribían los libros, porque no habían imprentas todavía. O sea que en realidad son los custodios de la historia y de lo que estaba sucediendo en el mundo. Hay un elemento interesante adicional a eso, es que Panés escribe y el manuscrito de Panés se pierde hasta el día de hoy. Pero Hernando Colón o Fernando Colón, hijo del almirante, lo documenta antes y lo pasa a su libro sobre Cristóbal Colón, pero ese libro se escribe en español y llega a nosotros a través de una traducción al italiano que hizo yo en 1571. O sea, fíjate que va pasando de traducción a traducción. Quiere decir que los vocablos que conocemos de Panés tienen mucha influencia y muchos posibles cambios, ¿no? Debido al manejo que tuvo de ser traducido al italiano y luego tener hoy día versiones en español, que la versión más aceptable por términos generales es la de José Juan Arrón, publicada en 1974 por primera vez. Pero luego... ¿Quién era él? José Juan Arrón es un cubano especialista en el tema indigenista, un lingüista, literato, y dio varias publicaciones en la década de los 70. Se dedicó a hacer una serie de publicaciones sobre el tema indigenista y terminó haciendo la famosa traducción al español de la lengua del escrito de Panés, que hoy por hoy, como digo, es el más aceptado en términos generales. ¿Qué pasa entonces con toda esta situación? Bueno, pero es importante también resaltar que aparte de toda esta mezcla de migraciones que hubo en las Antillas, que hay un tema interesante si lo compara con hoy día, ¿no? Con los últimos siglos, las migraciones que han ocurrido. Ya somos tierra de migrantes desde hace miles de años. Hubo migraciones de Sudamérica en varias oportunidades. Ahora bien, ¿quiénes son los primeros que se dedican a recopilar este lenguaje indígena de las Antillas Mayores principalmente? Bueno, tenemos primero a Colón. El famoso diario de Colón es fundamental porque Colón fue el primero que anotó, por ejemplo, la palabra canoa. Y la palabra canoa es la primera palabra que pasa a un diccionario publicado en España, 1571, diccionario de Nebrija. Y recogió la palabra cacique, ni taíno, y de plantas, y de cosas, etcétera, etcétera. Luego viene entonces la obra que hemos mencionado de Panés, con la versión moderna que hemos referido. Y ahí tenemos entonces una serie de, no solamente de palabras, sino también de personajes de la llamada mitología taína, del imaginario, de dónde de dónde venimos nosotros, cuál es el origen de las cosas, que como todo mito lo que explica es el origen de las cosas para una cultura que todavía la ciencia no existe, ¿no? Luego vienen las famosas décadas de Pedro Martí de Anglería. Pedro Martí de Anglería se documentaba de muchos de los viajeros que regresaban a España, y es increíble cómo logró en estas publicaciones las llamadas décadas del Nuevo Mundo, que no son más que cartas que él escribía a diversos dignatarios de la época, a los papas, etcétera, etcétera. Además de eso tenemos finalmente la obra de Fernando de Oviedo, un gran cronista también de las conquistas y
civilización española en estas primeras islas de las Antillas Mayores, inclusive del resto de América. Oviedo es una persona con una capacidad de descripción extraordinaria, ¿no? Y recoge una serie de vocablos indígenas. Y finalmente pues tenemos al famoso padre de las Casas, Bartolomé Las Casas, en su Historia de las Indias, y en su obra última, la Apologética Historia Sumaria. En todas estas obras que he mencionado hay una serie de testigos presenciales de lo que fue ese lenguaje. Pero volvemos al tema, lo que apuntan es lo que ellos escuchan y cómo lo transcriben al lenguaje de su época. Quiere decir que todo esto es un proceso que los especialistas pues, se han dedicado a estudiar. Ahora, aparte de eso, toda esta documentación básicamente está latente y es hacia mediados del siglo XIX, 1864, o con permiso, es mejor decir antes, 1836, hubo un famoso personaje muy controversial en muchos aspectos, que se llamaba Constantin Samuel Rafinesque, que tiene un origen franco-germano italiano, pero finalmente se radicó en Estados Unidos. Era un naturalista, autor de obras de botánica, de malacología, de ictiología, ¿no? Arqueólogo y antropólogo. Y él se dedica, es el primero que le adjudica la palabra taíno a esta cultura de las Antillas Mayores, porque realmente no sabíamos o no sabemos realmente cómo se llamaban, pero él, a base de la documentación que hemos mencionado, le adjudica el nombre taíno. Y él es el primero que valoriza la obra de Fray Ramón Pané. Es un autor relativamente poco conocido. En sus American Nations, que publica en 1836, es un hombre que escribe increíblemente de todo, pero se dedicó por un tiempo al tema indigenista. Luego le sigue un francés, que también en este caso es un cura francés, Charles Brasseur de Bourbourg, que es un especialista en la cultura de México, de Yucatán, un especialista en azteca y los mayas, pero también tradujo al francés la obra de Pané. O sea que la mitología que Pané recopiló, él la traduce al francés. Y en esa obra incluye un vocabulario taíno extraído de los autores que ya conocía. Le sigue a Brasseur de Bourbourg un cubano. Ya lo que Rafinesque escribe y lo que Bourbourg escribe va pasando de mano en mano, y entonces Antonio Bachiller y Morales, en 1883, en Cuba, un profesor universitario, abogado, historiador, americanista, conoce las obras mencionadas de Rafinesque y de Bourbourg y efectúa un análisis de las publicaciones históricas, antropológicas, lingüísticas, arqueológicas, etcétera, de la época, y entra a considerar en 170 páginas los cronistas que hemos mencionado y establece un vocabulario muy interesante a su juicio, incluyendo ya poblados y personajes del folclore cubano. Antonio Bachiller y Morales va a influir a toda la intelectualidad antillana. Influye a nuestro Cayetano Colitoste, que ya en 1907 publica La Prehistoria de Puerto Rico. Y Cayetano Colitoste, como sabemos, médico, historiador, un escritor reconocido, también describe la cultura del indio borincano en su libro Prehistoria de Puerto Rico y elabora un vocabulario que trasciende hasta nuestros días. Para mí, el que más influencia ha tenido en nuestro ambiente con los vocablos taínos es Colitoste. Pero Colitoste tiene una peculiaridad interesante, y era que le gustaba a veces inventar cosas. Y usaba palabras caribes de otros idiomas, de los caribes insulares, de las Antillas Menores, etcétera, para tratar de interpretarla o adaptarla a lo que sería el taíno.
No sé si ustedes se acuerdan del famoso Padre Nuestro en taíno que escribió Colitoste, que lo daban en las escuelas hasta hace poco. Era un clásico traducción que había hecho él, supuestamente del Padre Nuestro a este idioma. Colitoste, sin embargo, logra un gran aporte, que es que recopila no solamente los cronistas españoles que hemos mencionado, sino que recopila las obras de Bachiller y Morales de Cuba, de Rafinesque y de Bourbourg. Tiene conocimientos muy amplios para la época de cambio de siglo, ¿no? Y principio del siglo XX. Y después, si seguimos por esa orden, el tema espera unos cuantos años, hasta 1935, cuando ahora le toca el turno a un dominicano. Ese dominicano es Emiliano Tejera Penson. Emiliano Tejera es un político, farmacéutico, un intelectual dominicano, que fue el primero que alegadamente descubrió los restos de Colón en Santo Domingo, y escribe una obra basada en eso. Y entonces a la misma vez se dedicó a recopilar las palabras, los vocablos, y publica Palabras Indígenas de la isla de Santo Domingo en 1935, con una segunda edición en el 51. Es interesante porque también me doy cuenta que él recopila lo de Bachiller y Morales, lo de Colitoste y todo lo que hemos mencionado. O sea que hay una cadena yo diría que ininterrumpida, de autores que van hasta cierta manera copiándose a veces uno a otro, pero por otro lado aportando documentación. Emiliano Tejera tiene un hijo que se llama igual, Emiliano Tejera Bonetti en este caso, que murió en el 68 en Santo Domingo, que ese coge el diccionario de su papá y lo llena, lo analiza y va documentando cientos de vocablos, pero ya no solamente de las Antillas, sino que él se abre a interpretar vocablos de Venezuela, de Colombia, de México, y forma lo que hoy día para mí es la obra más abarcadora en el léxico indígena antillano, que es Indigenismo, publicada póstumamente, cuando ya había fallecido, por la Sociedad de Bibliófilo Dominicana en 1977, en 2 tomos. Es una obra de 1.383 páginas. Y verdaderamente, pues, tiene de todo. Y como digo, sintetiza a los anteriores autores y a la misma vez añade autores del área circuncaribeña, ¿no? Tratando de buscar explicaciones a los vocablos indígenas. Y finalmente tiene que haber un puertorriqueño. Hasta ya teníamos un cubano, ya teníamos un francés y un dominicano, pues ahora aparece Luis Hernández Aquino. Luis Hernández Aquino, también historiador, literato y profesor universitario puertorriqueño, que fallece en 1988. También basado en amplias fuentes documentales, recopila las voces indígenas puertorriqueñas, según dice, que corresponden a la historia, a la geografía, a la toponimia, a la onomástica, a la fauna y la flora. Hernández Aquino hace extraordinaria obra y se publica la primera versión en 1969 y la segunda versión revisada en 1977. Ahora, ¿ese limita más a Puerto Rico o no? Él se dedica más a Puerto Rico, correcto. Por eso no es una obra tan abarcadora como la de Tejera, que son 2 tomos que incluye Puerto Rico, Cuba, todo ese historial. Pero es más sistemático y sin embargo es muy preciso. Y yo a mí me sorprende Hernández Aquino porque tiene que haber tenido conocimiento de botánica. Los nombres de los árboles y cuántos árboles hay, él se dedica a recogerlos. Él viajó a los campos, habló con los jíbaros de la época, me imagino, todo eso. Inclusive hay una obra póstuma publicada en el 2012 por uno de los hijos sobre los artículos que publicó en el periódico El Mundo, que estaban sin publicar. Se recopilaron y se publicaron en el 2012. Es interesante la obra de Luis Hernández Aquino
porque como te digo, otro punto importante son los topónimos, o sea, él recoge hasta los nombres de los barrios de Puerto Rico, no solamente de las ciudades como Bayamón, Cagua, sino hay barrios en los pueblos, ¿no? Y de las plantas, etcétera. Él no entra mucho, por ejemplo, en el aspecto de Pané. Yo no sé si él consideró que la obra de Pané se debía a la española y por eso no quiso entrar mucho. Lo que otros autores pues sí analizan. Y yo, en caso mío, del diccionario taíno que acabo de publicar, pues incluyo bastante de la obra de Pané, porque ha sido parte también de mis trabajos anteriores. Sebastián, ¿y este diccionario que tú publicaste ahora, tú dirías que desde lo de Hernández Aquino no se había publicado nada en términos del léxico de los...? Sí, hay unos cuantos diccionarios vocabularios en el mercado. Yo honestamente la única diferencia que veo es que muchos son reproducciones y no entran en los análisis ni en la investigación más allá de poner, por ejemplo, definir la palabra canoa, no entrar entonces en su origen, en todas sus consecuencias, que yo trato de entrar, por eso lo subtitulé el diccionario documentado y comentado, porque no es poner solamente la palabra, que en 50 páginas se puede hacer, sino que yo entro a analizar el origen etimológico, histórico, y al final de cada palabra, como podrás observar, pongo las opiniones de los 5 o 6 autores principales. Aquí, por ejemplo, en letra más pequeña, hago un resumen de lo que dice Colistoste, lo que dice Bachiller y Morales, o lo que dice Hernández Aquino, de tal manera que el interesado pueda ya tener esa referencia para un posible estudio. Que eso, por ejemplo, en el Hernández Aquino no es así. No, Hernández Aquino no. Hernández Aquino discute las palabras, pero no entra a analizar. Ahora puede citar a un anterior autor, pero no entra a analizar todos 5 o 6 autores anteriores. Esa es la situación. Ahora, ¿Quiénes otros? Tú mencionaste que otros lo que hicieron fue reproducir. ¿Cómo quiénes? Mejor no decimos los nombres. Hay unos cuantos vocabularios en el mercado, definitivamente a través de los años, pero mi juicio, con todo respeto, es que no han entrado a un estudio de los términos, sino sencillamente muchos de ellos, uno en particular que tampoco voy a mencionar, pero que lo conozco, lo que hace es reproducir prácticamente a Colistoste. O sea, coger el vocabulario de Colistoste, paste top, y darle 2 o 3 cositas y ponerlo por acá. Claro, entonces hay otros que lo ilustran, incluyen ciertas ilustraciones y eso le da cierto atractivo, ¿no? Ahora, así como tú has hecho en este escrito, ¿hay otros parecidos en Cuba o en Santo Domingo, por ejemplo? Bueno, el de Santo Domingo, el de Tejera, sin lugar a dudas. En Puerto Rico, el de Hernández Aquino. Y el vocabulario que incluye Bachiller y Morales, el cubano, es muy interesante. Bachiller y Morales, para su época, se adelantó en muchos aspectos y fue un verdadero estudioso. Yo me quedo sorprendido como este abogado, era la época de los abogados y los médicos que hacían de todo un poco. Colistoste era médico. Bachiller y Morales era abogado, ¿no? Pero aparte de ir a los pleitos y dar clases en la universidad, tenían tiempo para todas estas cosas. Agustín Stahl también. Stahl también. Agustín Stahl, claro. No, por ejemplo, yo encontré que Fernández Junco hizo un pequeño vocabulario también, pero eran 50, 100 palabras. Un historiador dominicano, ¿cómo se llama? Dios mío. Hay unos cubanos, Pichardo, otros. Hay una serie de autores periferales a los que he mencionado, que yo los cito también. Por ejemplo, y otro que no podemos dejar atrás, el lingüista puertorriqueño trata del tema también y muchos recogen palabras y añaden. Está Britton,
que estudió la lengua taína. Está Ron, que también tiene interpretaciones del lenguaje taíno, etcétera. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado La historia del lenguaje de los taínos. Hoy con nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiú Lamarche, quien es autor de un reciente libro publicado bajo el título de Diccionario Taíno, documentado y comentado, y que ha dado clases en distintos lugares sobre el tema de los taínos. En el segmento anterior estuvimos hablando de los distintos cronistas, que son los personajes que en realidad pudieron recopilar los datos iniciales de los taínos originales, particularmente con el monje Pané, quien fue el primero, y de ahí surgieron otros, y hablamos de los distintos personajes en la República Dominicana y en Cuba y Puerto Rico. Y nos quedamos en este trabajo monumental que acaba de publicar nuestro invitado. Y tenías unos comentarios que querías hacer sobre Colitoste, ¿no? Bueno, sí. Sobre Colitoste es interesante porque habíamos mencionado cómo Colitoste, a falta de documentarse la palabra en el llamado taíno, pues él apela a los llamados caribes insulares. Los caribes insulares son otra cultura que las Antillas Menores, que eran arahuacos, eran del mismo tronco de los taínos, pero fueron en un momento dado invadidos por caribes continentales. Se formó un sincretismo y un lenguaje que se llama, pues los antropólogos y los especialistas lo llaman el Caribe insular. Y entonces, por ejemplo, la palabra en taíno del sol no la conocemos. No la conocemos. Propiamente no existe entre los documentos originales que el sol se llama tal cosa. No. Pero entonces Colitoste adopta de este lenguaje de los caribes insulares, que regularmente se llama eyeri o yeri. Por ejemplo, la palabra huicu, que era sol, él la convierte en güey. De huicu, ella lo llama güey, y dice que el sol en taíno era güey. El fuego tampoco se conocía la palabra de taína per se. Y entonces del fuego en Caribe insular, que era Huatú, él diseña la palabra Huatú, con G de gato, para decir que era el fuego. La misma adopta la palabra del arco, baira, y la bebida, dice que la bebida que tomaban en los areitos, en todas estas cosas, era el huicú. También viene de la palabra huicú, de los caribes insulares. Él hace adaptaciones en su mejor buena voluntad, pero hoy día pues algunos cuestionan si esas traslaciones son necesariamente aceptables. Lo mismo pasa con otras palabras que se sustituyen, pero por los mismos conquistadores. Por ejemplo, la palabra achiote no es nuestra. La palabra achiote es mexicana. La achiote que llamamos hoy día, el nombre indígena era vija, que en Cuba y Santo Domingo le dicen vija. Y aquí se le llama achiote porque en algún momento dado los conquistadores españoles fueron los primeros que comenzaron a mover el idioma de un sitio a otro. Por ejemplo, la palabra cacique, los españoles se la llevaron toda América y llamaban cacique a todos los jefes de las tribus, y no eran caciques. La cacique era un término puramente taíno, y llevaban a Colombia, al jefe lo llamaban cacique,
y ven a Sudamérica y le llamaban cacique a los jefes indígenas. Ellos transportaron... ¿Y qué significaba cacique para los taínos? El máxima autoridad, okay. La máxima autoridad, el cacique, ¿no? Y así pasó con muchas palabras, pero también ocurre palabras, como acabo de decir, al contrario, palabras que nos llegan, como la palabra achiote, que no es indígena, sino que es de origen mexicano. Y una palabra que el jíbaro usaba antes, que era jícara, sustituye a la palabra higüera, que es la palabra indígena. Y la jícara viene de México. Así por el estilo. Oye, y barbacoa, que barbacoa, tú la tienes aquí, sí. y hay una palabra en inglés, barbecue. Es una de las palabras que de nuestro origen que más trasciende a otros idiomas. La palabra huracán. O sea, barbacoa comenzó aquí, no es barbecue. No es barbecue, exactamente, era barbacoa. Barbacoa era originalmente una construcción que hacían ellos en pequeños árboles, en madera, para velar los sembrados. Y ponían a los muchachos jóvenes a velar la siembra para espantarla de los pájaros, etcétera. Y fue cambiando y ha tenido diversas interpretaciones. Otra palabra interesante que puedo mencionar es la palabra, cómo trasciende la palabra de la famosa Anacaona. Anacaona, una cacica de Santo Domingo, ¿no? Hasta el día de hoy, hasta se hizo canciones bajo el título de Anacaona, ¿no? Y sin embargo, fue Rafinesque, aquel que mencionábamos de 1836, el que dijo que Anacaona significaba flor de oro. Pues mira, todos los siguientes autores, Bachiller y Morales, Colitoste, hasta el día de hoy, siguen diciendo que Anacaona significa flor de oro. Y eso es, según el último análisis de Ron del año 2000, pues Anaca significa centro y Caona era oro. O sea que Anacaona verdaderamente no era flor de oro, sino que más bien era centro del oro, centro glorioso, centro brillante, ¿no? Otra interpretación. ¿Y bohío? Bohío es la palabra de la vivienda, ¿no? La vivienda indígena, que algunos le llaman bohío, porque la H se pronuncia a veces como J, ¿verdad? Como icotea, jicotea. Pues la palabra bohío es la vivienda fundamental de la indígena. Y existe otra variedad, que es el caney, que supuestamente era la vivienda diferente del cacique, que era donde él guardaba los semíes y era el centro administrativo o el centro religioso. En este caso el caney, que era diferente en su estructura al bohío tradicional. ¿Y caimán? Caimán, bueno. Caimán es seguramente una palabra que se adjudica puramente indígena, taína. Álvarez Nazario las cree puramente taína. Y caimán es el equivalente al cocodrilo, ¿no? Pero aunque en Puerto Rico no lo teníamos. Sí existe un caimán en Cuba, que parece que viene de la Florida. Pero en Puerto Rico no había el caimán. Sí lo había en las Antillas Menores, pero bien al sur, porque viene de Sudamérica. Pero parece que no navegaba tanto hasta llegar. Además, otra cosa, todas las plantas y animales algunos que están en nuestras islas es porque lo traen, muchos de ellos. Entonces el caimán no tenían por qué traerlo. Así que el caimán no llega hasta, en el caso nuestro, de Puerto Rico en particular. Sebastián, y Caimito, que me está curioso porque eso es una zona que está aquí en Puerto Rico. ¿Y esa fruta? ¿La has probado? No. Fabulosa. Yo he probado el caimito y es una de las frutas, creo que Oviedo dice que era una de las mejores frutas que se podían tener. Dulce y lechosa, dice aquí. Es lechoso. Sí. Lechoso, es dulce. La corteza del caimito de la fruta es pegajosa y un nombre, ¿no? Y Camuy es otro, que es un pueblo. Camuy es un pueblo, claro. Camuy. No, los nombres de los pueblos, mira, tenemos Acagua, Bayamón, seguimos, Mayagüez, Boquerón, Maricao, Jayuya. Son innumerables los nombres, no solamente aquí, en Cuba, los nombres de los ríos.
Yo de memoria no te puedo mencionar todos los ríos, pero el Toa es uno de los más importantes. El nombre de las plantas, de hablar. El nombre de plantas, tabonuco, caoba, ceiba. Son todos los nombres. Hay más de, creo que Álvarez Nazario decía que tenemos cerca de 1000 vocablos hoy día en el habla normal y corriente que todavía perduran. Una nota al caso de mis 2 nietas, el segundo nombre es taíno. Una se llama Esperanza Tabey y la otra se llama Aurora Taramá. Pues tienes un... Pero entonces yo me imagino que son los padres los que... Correcto, ¿no? Eso es así. Los 2 son grandes amantes de todo lo que tiene que ver el taíno. Pues, y canoa, hablando de los canoa, ríos. Que ya es la famosa navegación en canoa, ¿no? Vehículo de transportarse por el mar. Sí, como dije hace rato, es la primera palabra que se registra en un diccionario español. Y fue registrada por Colón en el primer viaje, que como sabes, navegó toda parte de la costa norte de Cuba, toda la costa norte de la Hispaniola, hasta la península de Samaná, y de ahí que decide regresar. Y caoba, que es algo que se utiliza en la construcción, etcétera. Un árbol que de hecho no lo había en Puerto Rico. La caoba que hay en Puerto Rico se trajo de Santo Domingo, no sé cuántos años. Eso lo leí hace un tiempo atrás en este libro de los árboles de Puerto Rico, pero ya está aclimatada completamente, ¿no? Y me estuvo curioso que tú hablas de los caribes también como una palabra que está en tu diccionario. Los caribes, pues, son un término acuñado prácticamente desde el primer viaje de Colón, aunque en el segundo es que se crea esa diferencia entre caribes y taínos, porque cuando llegan a una de las islas de las Antillas Menores encuentran unos indígenas, unos nativos, que supuestamente han sido apresados por los caribes. Luego, para entender el tema de los caribes, que es un poco controversial. ¿Por qué? Porque algunos dicen, y eso se origina en un cubano de 1800 y pico, que dicen que los caribes no existían, que eso fue un invento de los españoles para poder esclavizar a ciertos indígenas. Porque recuérdate que había una autorización real de poder esclavizar los indios caribes, por diversas razones, que eran antropófagos, etc. Es un tema que yo traté en mi tesis, seguido por don Ricardo Alegría, que de hecho mi tesis fue sobre los cronistas franceses del siglo XVII. Y es un tema muy extenso, ¿no? Que aquí lo rozo solamente. Y también mencionas aquí el carey, que es una tortuga, ¿no? Claro, carey. ¿Y antes cómo se la llamaba? Pues yo no sé, yo no estaba por ahí. Los españoles lo llamaban tortuga, ¿verdad? Imagino. Eso es lo que ocurre. Por ejemplo, una palabra bien interesante que ha sido también motivo de controversia es la palabra sarobey, que se le adjudicó o se le adjudica al algodón. Ningún cronista español recogió la palabra indígena. Lo que ocurre es que cuando ellos veían un objeto que conocían ya, ellos usaban el nombre de ellos. No le interesaba usar el nombre indígena por lo regular. Entonces al algodón lo seguían llamando algodón. Tú lees el diario de Colón del primer viaje, que es cuando primera vez te ve el algodón, y él dice algodón. Él no recoge el nombre. Ahora ve una nave que se transportaban por el mar y se llama canoa, pues esa la registra porque es nueva, ¿no? Aunque dice que es un tronco tallado y hace ciertas comparaciones, pero la palabra algodón ha sido una palabra bien interesante, porque se recoge una palabra que se llamó sarobey, y eso procede de un autor dominicano del siglo XIX, y de ahí todo el mundo se la copia hasta el día de hoy. Muchos autores dicen que el algodón era sarobey, pero no hay una fuente original documentada para poder certificar que la palabra sarobey era el nombre indígena del algodón. Si te vas entonces al Arahuaco y al Caribe, tenían otro nombre. Tú incluyes aquí cupey
Incluyes también a Cuba. Cuba, claro. ¿De dónde surgió Cuba? Cuba era el nombre indígena. Tú sabes que la isla de Cuba, Colón lo que la llama es Juana. Juana. Por la reina. Por la reina. Y a Jamaica la llama Fernando, creo que fue. No, Santiago. A Jamaica. Y a Puerto Rico, pues obviamente ya sabemos que llama San Juan Bautista. Que después históricamente se cambia el nombre del puerto por el nombre de la isla, ¿no? Y Cuba, claro, es el nombre indígena. Cubanacán es una palabra muy conocida, que es el centro de Cuba, porque Can significaba supuestamente centro. Tú tienes aquí Borinquen. Borinquen, claro. ¿Y qué nos dices de Borinquen? Bueno, esa es una palabra muy interesante también porque tiene una larga historia. Si la consigues ahí, veremos que desde Rafinesque, que en 1836 se registra la palabra, pero claro, la registró, el primero que la registra, uno de los primeros es Anglería, no sé si está ahí, y luego la registra el cronista de las Antillas Menores francés Breton, y ha tenido unas variaciones de Borinquen, e inclusive ¿cómo se llama? Hernández Aquino la llama con otro nombre, pero finalmente la que predomina es la palabra Borinquen, ¿no? La palabra escuchada por el segundo viaje, Burichena, Arrón la coge y la traduce, que pudo haber sido el nombre auténtico, no Borinquen, sino Burichena, que significa, y él la traduce como tierra de muchos casabes, tierra fértil para la siembra del casabe. Es una versión que hace en el año 2000 José Juan Arrón. Y así por el estilo, pues tenemos, por ejemplo, hay otra palabra interesante, son las palabras del continente que llegan acá, transcritas en este caso en particular por Oviedo. Oviedo, por ejemplo, recoge unas palabras que son del área de Colombia, Panamá, de ese istmo, que supuestamente era un idioma especial. Y una palabra que recoge es la palabra camayoa, con el significado de un indio homosexual o afeminado, porque la tenían estos indígenas de allá. Y Oviedo la recoge en el Sumario y Natural Historia de las Indias en 1526, porque él en esa primera obra de Oviedo, él recoge palabras del continente y de las palabras indígenas, de tal manera que esa palabra ya hoy día está descartada que fuera indígena, nuestra. Es una palabra que viene de otra parte, ¿no? Otra palabra curiosa que tenemos, por ejemplo, es botuto. Botuto y fututo. Era un caracol, ¿no? Un caracol con el cual hacían las llamadas, se comunicaban de un sitio a otro. Cuando iba a llegar una embarcación o algo, pues tocaban, de noche ya pues se comunicaban. Esa palabra viene también del área del Orinoco, donde también se comunicaban. Otra ceremonia típica, ya entrando al campo del imaginario indígena, era la ceremonia de la cojoba. La ceremonia de la cojoba es la ceremonia por la cual, utilizando una planta alucinógena, el cacique y su claque se creían que comunicaban con los semíes y que podían presagiar el futuro. Era una ceremonia de índole adivinatoria, ¿no? Podían predecir el futuro de si la guerra le iban a ganar o no, que si iba a llover, que si iba a haber una epidemia, etcétera, etcétera. De hecho, en una ceremonia de cojoba se supone que unos caciques predijeron la llegada de los españoles. Eso es la primera versión que existe sobre ese particular. Entonces, esa planta de la cojoba, que ya está plenamente identificada, originalmente se pensaba que era el tabaco. Pues no, es una planta que existe hoy día en Puerto Rico, todavía, que proviene de Sudamérica.
Y la trajeron obviamente ellos, porque era su planta sagrada de poder efectuar un ritual de comunicación con sus deidades o espíritus, en este caso los semíes, que supuestamente le presagiaban el futuro. Y eso tú tienes una documentación del río Orinoco, de un padre jesuita, de mediados del siglo XVIII, algo así, que describe completamente las ceremonias que celebraban los llamados otomacos del Orinoco. Pues si la lees y lees la ceremonia que describe las casas Oviedo de la Cojoba, es prácticamente una réplica. O sea, la cultura proviene de esa zona, como sabemos, ¿no? La zona de la Guyana. Y toda esa cultura y toda esa costumbre se mantienen por siglos y por siglos. Inclusive la cerámica. Sabemos que la arqueología demuestra la influencia suramericana de la cerámica, aunque luego se desarrolla una cerámica local, ¿no? Propia de nuestra área. Mencionas el guayo también, que me parece guayo, un instrumento interesante. El guayo, guayo, guayacán, hay una palabra derivada de guayo, pero el guayo, claro, era para guayar, en este caso la yuca, ¿no? Convertirla en partículas, exprimirlas, sacarle la toxicidad que tenía y entonces poder hacer el famoso casabe. Y tienes aquí guayaba, que mencionas que es fruta de los muertos. Bueno, la guayaba sí, porque en la mitología de Panes se recoge que en el Cuabay, que era el más allá de ellos, o sea, el cielo para ellos, lo que para nosotros sería el cielo, los muertos comían guayaba. Pero la razón de que los muertos comieran guayaba era que aparentemente ellos relacionaban el murciélago con un ser que venía de ultratumba, un ave que tiene una comunicación con el más allá. Y como el murciélago regularmente, el más conocido, es frutero, ¿no? Y comía guayaba, pues ahí viene una connotación de que la fruta de los muertos era la guayaba. Guanábana no, ¿verdad? No, la guanábana es muy complicada porque tiene muchas semillas, ¿verdad? Pero es buenísima, ¿no? Muy buena, muy buena. No sé si te has tomado una batida de guanábana. Y hay limber también de guanábana. Y también mencionas Haití. Haití es una palabra, de hecho la isla de la Española, que Colón le puso la Española, el nombre original, la isla entera, era Haití. El Haití de la República Haitiana hoy día y la República Dominicana, la isla era Haití. Ahora, no le digas a un dominicano que la isla se llamaba Haití, porque los dominicanos le cambiaron el nombre de Haití por el de Quisqueya. El nombre romántico, publicitario a veces, de República Dominicana ha sido Quisqueya, que es un nombre que recoge anglería, y un nombre antiguo que también supuestamente existía. Pero el nombre más documentado es el caso de Haití. Oye, tú mencionas aquí Jicotea, pero ¿está hipoteca también o no? ¿La hipoteca? Sí, hipoteca no es indígena. Hipoteca no creo que esa es española, pero Jicotea sí. Jicotea sí. Tiene una similitud. Y hamaca tienes también. Hamaca, claro. No, interesante la cantidad de palabras. Ahora me van a invitar a la clase de nieto, ¿no? Porque llegó el diccionario a la profesora del nieto y ahora le ha asignado a cada estudiante una palabra. Y me están invitando a que vaya a la clase a discutir cada una de las palabras que los estudiantes de octavo, ¿de qué grado es? De tercer grado. Tienen ya asignadas para investigar. Iguana también lo tienes mencionado. Y jobo. Iguana, claro. Y jobo también. Jobo, claro. ¿Qué averiguaste de jobo? Bueno, que el jobo que hoy día comemos no es el jobo original. El jobo original era pequeño. El jobo de hoy ya fue un jobo que viene con posterioridad, ¿no? El jobo más grande. Y en verdad tienes todo lo que tú mencionaste de los pueblos y áreas. Bueno, Camuy lo tienes, pero lo tiene Cupey, por ejemplo, que sí, no es un pueblo. Y lo tengo principalmente por pueblo y por el árbol, porque el árbol es interesante, porque Anglería refiere
una anécdota bien interesante, y es que le mandaron una comida a otro español y escribieron en la hoja del cupey. La hoja del cupey la utilizaban para escribir a falta de papel, porque es una hoja grande, gruesa, que tú puedes escribir. Y le mandó: te estoy enviando tal comida, 3 pares de tal cosa al amigo español. Pero el indio que lo llevó, de las 3 se comió una y le entregó 2 al español. Pero el español, cuando leyó el mensaje, dijo: eran 3. Y agarraron al pobre indio. Entonces, de ahí en adelante, los indios decían que la hoja de cupey hablaba. Es una anécdota que refiere a anglería que ocurrió, ¿no? Porque también la usaban de naipe, para jugar cartas. Cogían la hoja, le hacían un dibujo y podían jugar cartas a falta de... Y tienes otra fruta, papaya también aquí. Papaya. La papaya llegó tardía a Santo Domingo. Estuvo primero en Puerto Rico y después a Santo Domingo. Y la piña también tiene un origen suramericano. Fue ascendiendo por las Antillas Menores hasta llegar a hoy día a todas nuestras islas, ¿no? Oye, y Soraya, que lo tienes aquí, que yo pensaría que tenía algo como árabe, pero... Suena árabe, ¿no? Soraya. Sí. Es el más allá, la zona donde estaba supuestamente el más allá taíno, según lo recogió Pané. En el programa de hoy hemos discutido el diccionario taíno, documentado y comentado, de nuestro invitado, el doctor Sebastián Robiú Lamarche. Vemos cómo este diccionario hace una contribución extraordinaria en términos del lenguaje de los puertorriqueños y el saber de dónde que salen las palabras, porque es un diccionario que no solamente menciona las palabras, sino que está comentado, que lo hace más interesante, particularmente nutriéndose de las investigaciones de los otros cronistas. Claro. Y están incorporados aquí. Así que yo creo que es un trabajo monumental. Bueno, le agradezco mucho la invitación y que le recomendamos a nuestros radioescuchas. Muchas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode.